Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En esta porción de las Escrituras, o en esta parte del capítulo 5, creo que hay varios versículos clave que nos ayudan a entender en todo el mensaje en sí. Por ejemplo, el versículo 1, que quizás nos centremos en esta mañana: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, es uno de ellos. Pero si miráis, por ejemplo, el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O quizá otro versículo que está mucho también en mi mente o en mi corazón, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Unida a ese resumen de la ley que nos trae el versículo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando vosotros leéis un texto y encontráis quizá todo el conjunto con alguna dificultad por el énfasis o la extensión, siempre buscar esos versículos clave en los que Pablo está trayendo la verdad y después la va explicando, comentando a todo su alrededor. Nuestra frase para esta mañana: libres para la libertad. Eso es lo que nos está comunicando Pablo. Hemos sido hechos libres para vivir o disfrutar de esta libertad. Pero necesitamos entender tres cosas en este versículo, en esta idea que también se explica hasta el versículo 6 quizá. En primer lugar, tendríamos que ver de dónde nosotros hemos sido hechos libres. En segundo lugar, lo que nos dice es cómo hemos alcanzado esta libertad. Y en tercer lugar, nos está diciendo qué tenemos que hacer para preservar esta libertad. Por tanto, en primer lugar, si eres cristiano en esta mañana, y por tanto me dirijo en primer lugar a los que sois cristianos, si eres cristiano, si eres creyente, eres libre. Esto es lo que nos dice el texto. Eres libre. Claro, la pregunta que nos viene
a menudo es ¿libres de qué? Yo no veo cadenas, no veo opresión, no veo dificultades. En todo caso, nosotros nos levantamos nuestras propias cadenas y nuestras propias prisiones mentales o emocionales. Pero ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando está escribiendo a creyentes, quizá creyentes confusos, engañados, que han distorsionado las cosas? Porque ya hemos dicho en alguna ocasión que muchas veces nosotros, aun siendo libres, vivimos como en cadenas, en esclavitud. Recuerdo tener yo un perro, una mascota, cuando estaba en el ejército, en el servicio militar, y al pobre animal, porque ahora me arrepiento, al pobre animal le poníamos un collar donde si se rebelaba, cuando iba en las marchas o iba en el grupo de gente de soldados, se pudiera pinchar. Por tanto, el perro iba con su collar sujeto porque cada vez que daba un tirón sentía la presión. Así era como nos enseñaban que teníamos que domesticarlos. Pero el pobre animal, cuando le quitábamos después de un tiempo su correa, aún pensaba que llevaba aquel collar y seguía viviendo sujeto a la mano que le llevaba en la correa. Muchas veces nosotros los cristianos hemos sido libertados y no nos damos cuenta y pensamos que todavía arrastramos nuestras cadenas y que dependemos de muchas cosas a nuestro alrededor, hasta que alguien nos sacude y nos dice: ¡eres libre! Cuando nosotros centramos todo lo que es nuestra vida cristiana ahora y donde el Señor nos ha puesto, tenemos que recordarnos una y otra vez que eres libre. Por mucho que puedan venir otros maestros o por mucho que te puedan venir con tradiciones y con historias, eres libre. Claro, también ocurre todo lo contrario. Que algunos de vosotros que no habéis entendido el Evangelio y que todavía seguís en esas cadenas antiguas, pensáis que porque no veis, que porque no sentís o porque creéis, pensáis que estáis haciendo lo que os gusta, sois libres, cuando en realidad estáis atados a correas invisibles. Pero nos dice la Escritura, nos ha dicho Pablo a lo largo de su carta y en otros lugares la palabra de Dios, que el cristiano es libre. ¿Pero libre de qué? Bueno, si miráis en el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos otra vez a esclavitud, cuando venían con la ley. Y nos volvían a decir que era necesario cumplir ciertos requisitos. Capítulo 3, versículo 25, también. Y Pablo tiene que decir, no, a ver, si entendemos que tú eres cristiano, eres libre de la ley. La ley ya no te condena. ¿No es terrible que personas puedan mirar a la palabra de Dios? Porque esto es así. Para creyentes y para no creyentes, cuando miramos a la ley, dice, haz estas cosas y vivirás, y uno se esfuerza en hacer las cosas y se da cuenta de que no las puede hacer y por tanto la ley les condena. Tú no puedes limpiar por tus propios esfuerzos tu mente y tu corazón de codicia o de inmoralidad. Te dice que no mientas y mientes. Te dice que ames a Dios por sobre todas las cosas y no lo haces. Y por tanto la ley te dice, eres culpable. Pero ahora viene el Evangelio y nos dice, no, la ley ya no te condena, porque la ley ha sido cumplida por otro, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, así que eres libre de la ley. Puedes mirar desde otra perspectiva, desde otro lugar, a la ley de Dios. Y cuando miras los 10 mandamientos dices, voy a hacer estas cosas no para vivir, sino para dar gracias a Dios por la vida. Y de pronto nos damos cuenta cómo ha cambiado toda nuestra perspectiva. No nos está diciendo, haz estas cosas y vivirás. Nos está diciendo, haz estas cosas porque vives. Eres libre de la ley, pero eres libre también del pecado. Romanos 6. Aún el pecado que nos asedia y que nos ata. Y Pablo tiene que decir en el versículo 12 de Romanos 6, versículo 18, eres libre del pecado. Ya no está sobre ti. ¿Cuántas veces, cristiano,
Recuerdas de tu pasado cuando te sentabas y analizabas tu inmoralidad, tu envidia, tus malas palabras, toda aquella lucha contra las cosas de Dios y tú veías que aquello estaba en ti. Pero nos ha dicho la Escritura, nos dice la palabra de Dios, que ahora delante de Él nuestros pecados han sido borrados. Eres libre del pecado. No es que todavía te hayas librado de esa cadena natural que tienes sobre ti, pero toda esa obra tuya que antes te condenaba y te aplastaba como culpable ya no están ante los ojos de Dios. Eres libre del pecado y ahora puedes decir no. Es verdad que en el pasado te empujaban y no podías resistir como si fuera ese vicio de droga que te empuja una y otra vez a cumplir la felonía que había en tu naturaleza. Pero ahora la Escritura te dice que no, eres libre del pecado, puedes decirle no. Puedes rechazarlo si eres cristiano. Nos dice la Escritura que tú eres libre de tu naturaleza caída, de tus instintos carnales. ¿Cómo eras antes tan débil en hacer aquellas cosas que te impulsaban? Tengo que hacer aquellas cosas porque me satisfacen, porque me llenan, porque me dan placer, aun cuando sabías que es ese veneno que entra en tu sangre, que entra en tu conciencia y que te va destruyendo poco a poco. Y de pronto te das cuenta de que puedes decirle a tu vieja naturaleza no. Que aun cuando te gusten aquellas cosas, ahora sabes que son veneno y las rechazas, las expulsas de tu presencia. Cuán fortaleza es a aquellos que han estado durante años encadenados a las drogas o al alcohol o cualquier otro vicio y se pueden levantar cada día y decir no. Antes yo era esclavo de ellos, pero ahora puedo decir no. Es un gran valor, es un gran poder. Es el poder que se nos ha dado a los creyentes que podemos decir a nuestra vieja naturaleza no me dominas. Sois libres. Cosa que no podéis decir los que aún no sois creyentes. Pero no solamente es esta naturaleza de la cual nos hemos liberado, esos instintos de la carne que teníamos, sino que en cuarto lugar nos dice que somos libres de nuestra conciencia. Esa conciencia que nos acusaba. Recordar lo que nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acércate ahora a Dios con este corazón limpio de toda mala conciencia. Somos libres de esa conciencia absurda, contaminada y dañada que nos acusaba. De pronto habíamos estado atados a cosas superficiales y livianas de este mundo y nuestra conciencia nos dice, haz estas cosas, vive de esta manera, actúa de esta forma. Y ahora nos damos cuenta de que no podemos decir a esa conciencia engañada y oscura, no, somos libres. Si es que eres cristiano. Nos dice en quinto lugar las Escrituras que nosotros somos libres de las reglas humanas y de esas falsas enseñanzas que una y otra vez se nos repiten. En el capítulo 4, el capítulo anterior, nos lo recordaba en varios lugares, versículo 3, versículo 9, que venían los hombres de otros lugares diciendo es que tienes que hacer estas cosas, sí es verdad que Cristo salva, pero es que además tenemos que añadir otras reglas y otras normas y otros principios, esas ideas fariseas que nos rodean. Y nosotros de pronto tenemos que darnos cuenta, recordarlo, que sois libres, que ya no dependéis de las reglas de los hombres. Que no son los hombres los que dan la libertad, es Dios el que da la libertad, que no es a los hombres a los que tenéis que agradar, es a Dios a quien tenéis que agradar. ¿No os dais cuenta de que en muchas ocasiones todavía vivimos bajo ese legalismo? Que hay un cristianismo que se confunde, el cristianismo de la libertad, que es en Cristo Jesús, con el de la ley y que tenemos que hacer y tenemos que regular y que nos vienen nuestros enemigos, esas reglas humanas que te dicen que si los bautismos, que si las normas, que si las formas, que si requisitos y convierten nuestra libertad en una religión de esclavos. Pero la Escritura nos dice, no, en Cristo Jesús eres libre, porque no es lo que tú haces, sino lo que Cristo hizo. También es verdad que viene ese liberalismo de aquellos que te dicen que ahora puedes utilizar tu libertad para cualquier otra cosa que a ti se te antoje. Y Pablo, más adelante, en esta carta, tiene que exhortarnos y decir cuidado con el uso de tu libertad. Porque el liberalismo también es una esclavitud. No penséis que porque seáis libres ahora tenéis que manifestar constantemente vuestra libertad, porque a veces no todo lo que nos es permitido conviene. Eres libre, no tienes que demostrar nada a nadie.
No tienes que ir diciendo al mundo que eres libre. ¡Vive tu libertad! Esto es lo que nos está diciendo la Escritura una y otra vez. No vivimos para agradar a los hombres, no vivimos para satisfacerles, sino que vivimos en la gracia inmensa que ha sido vertida por la obra de nuestro Señor Jesucristo. O ese nominalismo, porque también es un engaño y es una cadena de la que tenemos que romper y separarnos. A veces hemos confundido el cristianismo con una mera presencia, ser cristianos de nombre. Mirad, el creyente no es creyente porque lleve un nombre de cristiano, es creyente porque su corazón ha sido convertido. Y tenéis que ver la gran diferencia que hay entre decir ser creyente o ser cristiano y ser genuinamente cristiano. Porque no es lo que tú dices, no es lo que tus padres te dicen, no es lo que la iglesia te dice, es lo que Cristo dice. Por tanto, tienes que preguntarte bien, seriamente, ¿está en tu corazón grabado de una manera clara y contundente que eres cristiano o simplemente eres un cristiano de boquilla? Hay mucho cristiano nominal. Y nosotros tenemos que romper todas esas reglas humanas, todos esos principios que ha sido inventado. Eres libre. Pero en sexto lugar, eres libre del mayor enemigo que nosotros tenemos, que es Satanás, el padre de mentira, que nos acusa constantemente y envía amenazantes acusaciones a cada uno de nosotros. Pablo, segunda de Timoteo, o el autor de Hebreo, nos lo tiene que recordar una y otra vez. No te preocupes. No te preocupes porque venga toda la astucia de este monstruo que es el enemigo de nuestro Señor, que aún se cree que tiene fuerza y poder para negar y es meramente un perro encadenado, pero aún así viene y te acusa y te dice, eres mío. ¿Cómo puede ser posible que tú, un cristiano como este, seas realmente cristiano? No te preocupes, eres libre. Este perro encadenado no te puede hacer daño ya. Podrá quizá herirte físicamente, pero no puede tocar tu alma. Porque donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Eres libre de Satanás. Eres libre de sus acusaciones. Podrá venir en tu mayor momento de debilidad, cuando estés más flaco en tu fe y seducirte y decirte, no eres cristiano, come de la fruta. Pero tú ahora, porque eres libre, y el Espíritu de libertad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en ti, puedes rechazar todos sus ataques. No importa que Él envíe sus dardos venenosos para hacerte daño, porque tú tienes ese escudo inmenso que te protege y que te defiende. Sí, si eres cristiano, eres libre. Libre de la ley, libre del pecado, libre de esa naturaleza corrompida y dañada, libre de esa conciencia acusadora, libre de todas las reglas humanas, eres libre de Satanás. Pero sobre todo, eres libre de la justa ira de Dios. Porque vosotros lo sabéis cuando no erais cristianos y vosotros lo sabéis los que todavía no sois cristianos. Sabéis que un día os tendréis que enfrentar a un Dios justo, que es un Dios santo, que no permite en ninguna manera ofensa alguna en su presencia. Y por insignificante que parezcan tus pecados a tus ojos, son gravísimos delante de Él. Y no permitirá a nadie en su juicio que escape de su ira divina. Todas aquellas mentiras, toda aquella codicia, toda aquella pereza y desorden en tu vida tendrá que ser pagada. Y un día tendrás que estar delante del gran juez y toda su santa ira estará sobre ti, como aquel que ha ido amontonando ascas de fuego sobre sus espaldas o sobre su cabeza. No podrás escapar. Si aún eres rebelde y piensas que tus pecados pasarán desapercibidos, aún no has entendido que hay un Dios santo y justo que tiene todas las cosas escritas y por tanto tendrás que ser juzgado por ellas. Pero si eres cristiano, eres libre de la ira divina. No es porque tú hayas hecho, porque tú te hayas esforzado, porque hayas trabajado. Nos dice la Escritura que todo aquel que está en Cristo es libre, que ya no hay condenación sobre él, que tendrás que presentarte delante de Dios sabiendo que eres pecador, pero sabiendo que eres libre por otro, que ya no hay cadenas delante de él, y aun cuando es terrible el infierno.
Y aun cuando es terrible la condenación eterna, y aun cuando sabes que tú has traído ofensas delante de Él, has escapado de ellas, eres libre de su ira. ¿No es esto fantástico? No lo olvidéis. Aun cuando os parezca que aún arrastráis esa cadena dura y gorda en vuestras piernas, o cuando aún os parece que estáis atados a reglas y normas constantemente, acuérdate de lo que está diciendo Pablo. Libre. Eres libre por fin. Todas las cosas viejas pasaron. Claro, nuestra segunda cuestión, nuestro segundo asunto es cómo tú, cristiano, has llegado a ser libre. ¿Qué es lo que te ha traído a esta libertad? Volvemos a leer nuestro versículo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo lo es todo en tu libertad. Todo, absolutamente todo. No puedas pensar, ni siquiera por un instante, que venga la duda sobre tu mente de que tú participaste en alguna manera. Eres un pobre desgraciado hundido en tu propio cieno y estabas encadenado por todas partes y no hay ninguna manera de escapar, ni siquiera tú entendías que podía haber posibilidad para ti, hasta que Cristo no vino a este mundo y se hizo carne para morir en la cruz y llevar sobre sí los pecados de muchos. Tu libertad está totalmente unida a la obra y a la persona del Señor Jesucristo. En primer lugar, porque Él lo ha hecho todo fuera de ti. Toda la obra de la liberación es hecha por Cristo fuera de ti. Como si tú aún estuvieras en tu propio trabajo de algodón, aún con tus cadenas en los pies, sin ninguna manera de escapar, pero en la eternidad se estaba tomando una decisión. Ya en la eternidad se estaba diciendo que era necesario que alguien viniera para traer liberación. Y se tomó la decisión de que tu nombre, si es que eres cristiano, que tu nombre fuera inscrito en el libro de la vida por los cuales Cristo habría de morir. Pero no solamente es que fuera de ti en la eternidad se estaba tomando una decisión a tu favor, sino que se hizo un cumplimiento perfecto y completo. Y a la hora establecida, según estaba inscrito y anunciado, Cristo Jesús vino al mundo naciendo de una mujer. ¿Para qué? Para poder ser levantado en alto, en la cruz, y morir, ¿por qué? Por los pecados de muchos. El plan de obediencia completo de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente el que el Señor Jesús tomó la decisión de darse por ti, si es que eres creyente, sino que vino y lo hizo. Y podemos todavía ver en nuestra imaginación y en nuestra mente, tal como nos revela las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo, desnudo y despojado de toda su gloria, estaba en la cruz por ti, si es que eres creyente. Que su obediencia fue completa y que la cruz consumó todo lo que Dios estaba demandando. No había nada que tú pudieras hacer, no había nada que se esperara de ti. Todo lo hizo Cristo en la cruz. Fuera de ti. Sin contar contigo, por pura gracia. Pero no solamente es que lo hizo Cristo fuera de ti, sino que lo hizo por ti mismo. Porque nos dice la Escritura algo extraordinario. Nos dice que en esta situación en la cual nosotros simplemente teníamos harapos, lo que teníamos eran cadenas, era suciedad, oscuridad, la suciedad de nuestro pecado, las ropas de harapos de nuestra justicia, nuestra mente oscura, no había nada. En cambio, en el Señor Jesucristo es todo justicia, todo santidad, todo buena obra, cumplimiento perfecto de la ley. Y sabéis que si eres cristiano, nuestro Señor Jesucristo tomó toda su justicia, todas sus ropas de santidad y te las puso a ti. Para Él tomar todos los harapos, toda la oscuridad y todo el cielo y colgarlo sobre sí. Es tal el cambio que se operó, si es que eres cristiano, que nuestro Dios santo y justo solamente pudo condenar a aquel que llevaba el pecado de muchos porque se hizo por nosotros pecado. Y no pudo hacer otra cosa que mirarnos a nosotros y ver la justicia y la santidad de su Hijo y decir, estoy satisfecho.
No es extraordinario que tú, pobre, desgraciado, lleno de tus pecados y de tu inmundicia, seas visto delante de Dios como si fueras sin pecado. Esta operación, este cambio, esta transformación a los ojos de Dios. Porque todo está en Cristo Jesús. Si hay algo hermoso, si hay algo atractivo, si hay algo donde capte la atención de Dios, viene de Cristo. Es de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos libres por Él. Ya no vestimos delante de Dios como un esclavo. Ahora vestimos, ¿sabéis cómo dice la Escritura? Como hijos de Dios. ¡Qué cambio tan extraordinario! Que en un instante éramos sus enemigos dándole la espalda y algo ha ocurrido que ahora somos sus amigos. Pero todo esto es por obra de Cristo. Y no solamente es que Cristo nos ha dado la libertad fuera de nosotros en la eternidad, en la cruz, y que lo ha hecho todo por ti, cambiando su justicia por tus pecados y tu inmundicia, sino que además ha obrado en ti de tal manera que el Espíritu de Cristo ahora está obrando en nosotros y nos va transformando día a día para poder ser a su imagen. Si hay santidad, si hay cambios, si hay mejorías en ti, si puedes ver que ahora puedes caminar como un hijo de Dios, no es porque haya méritos en ti, sino porque el Espíritu de Dios obra en ti constantemente. Por eso, lo único que podemos hacer es que decimos, somos libres, y hinchar nuestro pecho y levantar nuestras cabezas y alzar nuestra voz de gozo, pero siempre recordando que la libertad viene de Cristo. Pero no solamente esto, sino que viene de Cristo solo. Y aquí yo, Pablo, versículo 2, os digo que si sois circuncidados, de nada aprovecha Cristo, o aprovechará Cristo. No te atrevas, en el nombre de Dios te lo digo, no te atrevas, si eres cristiano, a añadir nada a lo que Cristo ha hecho. Ni siquiera este acto de circuncisión que era tan valorado y apreciado por los judíos. Ni siquiera el hecho de que tú un día levantaste los ojos o las manos para alcanzar aquella salvación que gratuitamente se te lanzaba. No hay nada que tú hicieras, no hay nada que puedas añadir. Porque si te atreves a añadir una sola sombra, un solo punto a la obra de Cristo, la destruyes por completo. Y vosotros sabéis que hay comidas que son tan especiales que si se te olvida un condimento o haces un solo gesto, el merengue no sube. Si hay algo, por pequeño e insignificante que puedas hacer, estropeas toda la comida y pierde todo su sabor. Lo anulas por completo. Esto es lo que nos está diciendo con respecto a Cristo. Cristo lo ha hecho todo, no puedes, no debes de añadirle nada, porque entonces lo anulas por completo. Y versículo 3, te obligas otra vez a guardar la ley. Si en tu caminar de libertad otra vez vuelves a mirar con tu vista las cosas del mundo que dejaste atrás, o piensas que hay algún mérito en tu esfuerzo a la hora de escapar, lo que te estás haciendo es otra vez esclavo para ti mismo. Leyes de hombres, la astucia de Satanás, la conciencia dañada. Una y otra vez piensas que tienes que hacer cosas para vivir. Y por tanto, versículo 4, caes de la gracia. Después de haber, dice el libro de Hebreos, saboreado esa gracia, esa salvación, la vas a destruir y la vas a estropear, ya no hay más salvación. ¿Cuántas personas han pensado y han sentido que podían mejorar a esta receta divina con su toque? Y lo que han hecho ha sido destruirla por completo. Y han vuelto otra vez a caer de la gracia de Dios. La libertad con la que disfrutas, si es que eres creyente en esta mañana, esa libertad plena y total de todas las cadenas, es en Cristo y es en Cristo solo. Déjame que te diga a ti que no eres creyente en esta mañana, o que piensas que eres creyente porque estás participando de alguna manera externa en las cosas de cristiano.
Si no tienes a Cristo, si no has puesto tu fe solo y totalmente en Él, aún tienes esas cadenas que te arrastran a un fin terrible. No eres libre. Busca a Cristo, solamente a Él, para alcanzar la libertad que no puedes ganar con tus méritos, tus pensamientos, tu sinceridad o tu religión. Pero dejadme que os diga entonces en tercer lugar, si somos libres de todas nuestras cadenas y somos libres en Cristo Jesús, ahora Pablo nos manda una tarea a nosotros, los creyentes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo manda estar firmes. Estar firmes implica una posición. Es como cuando ha habido una batalla terrible y de pronto el general del ejército dice: tienes que tomar esta posición militar y mantenerte firme. No pueden venir ahora los enemigos y arrancar lo que hemos ganado. Por tanto, tienes que fijar tu posición de manera clara y resistir cualquier oposición. Levantar cualquier lucha que sea necesaria para que nadie pueda romper o dañar nuestra libertad. En 1 Corintios, Pablo nos habla de que estemos firmes en la fe. Para que nosotros mantengamos nuestra fijación en esta libertad, para que la podamos mantener, tenemos que fortalecer nuestra fe. La única conexión que hay con la obra de Cristo, que ha sido perfecta y completa, consumado es, dijo nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Dios en el cielo dice: satisfecho estoy. Lo único que nos hace es decir que nosotros vinimos por la obra del Espíritu y descansamos en Él. Es la fe. Por tanto, si queremos mantener esta libertad, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe. Tenemos que alimentarla, firmes en la fe, nos dice Pablo en ese capítulo 16 de Corintios. Tenéis que trabajar para que vuestra confianza en el Señor Jesucristo sea real y no ficticia. Para que no sea un mero juguete de las gentes a vuestro alrededor de doctrinas falsas. ¿Crees de verdad que el Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, vino a este mundo y se hizo hombre, despojándose de toda su gloria y haciéndose siervo hasta la muerte para darte a ti la vida eterna? ¿Piensas que Él es más que suficiente para que tú y una gran multitud que no pueda ser contada pueda ser librada de sus pecados? Tienes que fortalecer esa fe, porque el mundo entero te dirá que esto es un absurdo. Te están diciendo constantemente: haz esto y vivirás, cumple con las obras, cumple los requisitos, sea lo que sea. Hay una lucha en ti, cuando la Escritura te está diciendo: confía únicamente. No hay nada que puedas hacer, yo lo he hecho todo. ¿Crees? ¿Tienes esta fe? Fortalece tu fe. O nos dice, por ejemplo, Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes en un mismo espíritu, para que juntos, unánimes, dice, combatamos por la fe del Evangelio. ¿Cómo mantenemos nuestra libertad? ¿Cómo es que nosotros podemos guardar esta libertad que Cristo ha ganado únicamente Él por nosotros? Con una lucha constante, no nosotros solos, sino unidos en un mismo espíritu. Seamos conscientes de que tú no has sido salvo solo, sino que otros muchos comparten esta gracia inmensa y junto a ellos dice: lucha. Que no vengan otros a quitarnos nuestra bandera, que no vengan otros a dañarnos y a confundirnos. Ayudémonos mutuamente para que en el mismo espíritu sepamos luchar y vencer a los enemigos que nos quieren dañar y quitar nuestra libertad, que es en Cristo Jesús.
En el mismo Filipenses, más adelante nos dice, firmes en el Señor. Porque si fácil ha sido llegar a la salvación, porque todo fue por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí es verdad que toda la lucha, toda la batalla, toda la firmeza, en medio de este clima inmenso, estas tormentas que soplan a nuestro alrededor, que quieren minar nuestra confianza, necesitamos un respiro, necesitamos un descanso. Y en medio de toda aquella lucha, en medio de la noche de este mundo, caminando en medio de este desierto que es tan grande y tan inmenso, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Una y otra vez tenemos que venir y descansar en Él. Mira, cuando tiembles, cuando dudes, cuando tengas temores, vuelve otra vez al Señor Jesús. No nos está diciendo que vengas a hacer algo o que te pongas en una dieta o que hagas algún tipo de sacrificio o de ritual religioso. No, dice, cuando dudes, cuando te ataquen, cuando quieran minar tu libertad y ponerle otra vez esas cadenas, recuérdate estar firme en el Señor. Él es tu fortaleza, Él es tu roca en medio de la tormenta, Él es tu abrigo en medio de las dificultades, es tu luz en medio de la oscuridad. Ven una y otra vez a Cristo, porque en Él encontrarás todo el respiro y todo el descanso que pueda requerir tu alma. Es como ese alimento más que suficiente, es el manjar. No necesitamos ir a las frutas del mundo, no necesitamos escarbar la tierra por alimento. Ven a Cristo, porque es el que alimenta tu alma. Las Escrituras, la meditación de las Escrituras, el poder a descubrir a nuestro amado. Sale en medio de la noche y búscale y descansa en Él. Mirad, tú has adquirido esta nueva vida, si es que eres creyente, de una manera fácil. Esta salvación se te ha regalado por gracia, es gratuita. Es como si de pronto han llamado a la puerta, has abierto y te han entregado un regalo que es aquello que más necesitabas. No has hecho nada en absoluto, simplemente abrir la puerta y recibir el regalo. Pero ahora que lo tienes, ya que has adquirido este regalo inmenso que es la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna, ya que lo tienes contigo, no dejes que nadie te la quite. No dejes que nadie la dañe. No dejes que nadie la distorsione. Es tuyo, ya la tienes. Pero vendrán todas las alimañas, todos los envidiosos y todos los codiciosos. Intentar quitarte aquello que has recibido gratis. Es gratis. Pero ahora requiere de ti toda tu fuerza, todo tu ánimo. Por eso mantente firme en la fe. Mantente firme en el Espíritu, mantente firme en el Señor. Porque lo que tienes ahora es lo más valioso que puedas tener para ti, para tu ser, para tu alma. No la descuides. Persevera en ella. Es un regalo firme, no es efímero, es para siempre, pero es delicado. La salvación que se te ha dado, esta libertad, es muy delicada. Porque muchas cosas la pueden dañar. Es como cuando hemos comprado aquel objeto que más nos gusta, quizá un sofá blanco. Qué hermoso, qué atractivo, qué cómodo. Pero sabemos que cualquier manchita, que cualquier cosa puede dañarle, puede estropearle. Y por tanto tenemos que trabajar constantemente para mantener limpio y brillante nuestro regalo. Esa es nuestra libertad. Se nos ha regalado, la tienes contigo. Pero los vientos de este mundo, el polvo que se levanta, las mentiras y las seducciones que hay a nuestro alrededor, los pueden oscurecer, los pueden dañar. Trabaja, no lo abandones. Por eso es tan importante este principio, es tan importante lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Ahora lo eres. Disfruta si es que eres cristiano. Sal a la calle y grita a los cuatro vientos, Cristo te ha hecho libre. En el mercadillo tenemos un cartel, o 3 carteles que ahora hemos puesto. Uno de ellos dice, compra la verdad y no la vendas. En el siguiente dice la conclusión, la verdad te hace libre.
Y el tercero dice, Jesús dijo, yo soy la verdad. Esto es lo que nos ha pasado, si es que eres creyente. Que Cristo te ha hecho libre. No la descuides y proclámala. La mejor manera de que gane batallas y victorias es que la anunciemos por todas partes. Por eso anunciamos en esta mañana, si es que aún no eres cristiano, que te tomes tu tiempo para ver que todavía arrastras cadenas, que todavía tu mente está turbia y tu corazón está oscurecido, pero Cristo ahora, ya, puede hacerte por siempre libre. Amén.